Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la cátedra semestral de la Maestría en Estudios Socioculturales 2012-2014. Descifrar el cuerpo, una metáfora para disipar las ansiedades contemporáneas, que aborda los estudios del cuerpo como parte de los estudios socioculturales, su origen y desarrollo en México durante los últimos 30 años. Impartida por nuestra invitada, la doctora Elsa Muñiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, experta en teoría feminista, estudios del cuerpo, estudios de género, en particular la construcción del género en relación con el Estado. La doctora Elsa Muñiz es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, doctora en antropología, maestra en historia y especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Imparte el curso Historia Cultural del Cuerpo Humano en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autora de los libros El Enigma del Ser, La Búsqueda de las Mujeres, publicado por la UAM en 1994, y Cuerpo, Representación y Poder. Es autora de artículos especializados en revistas universitarias, participante en diversos foros nacionales e internacionales, organizadora del 2003 del Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades, El Cuerpo Descifrado. Actualmente trabaja en el proyecto Disciplinas y Prácticas Corporales en la Modernidad Mexicana, una mirada transdisciplinaria de la construcción cultural del cuerpo y las entidades. Y sin más preámbulo, queda con ustedes la doctora Elsa Muñiz. Gracias. Bueno, buenas tardes por los que no nos habíamos visto y otra vez buenas tardes para los que ya nos habíamos visto. Pues agradezco mucho la invitación a la Universidad Autónoma de Baja California. Agradezco mucho las gestiones, el trabajo y todo el empeño que puso Morel Alvarado para que yo estuviera aquí. Saludo a mis amigos, a Raúl Balbuena y a los estudiantes que acabo de conocer y que espero que nuestra relación sea fructífera de aquí en adelante. Gracias a los profesores, el profesor Julio. Y bueno, realmente es un honor porque no sabía que iba a estar en esta cátedra inaugural. Les agradezco de veras mucho la invitación. Y bueno, me parece muy interesante que empecemos con esta plática, sobre todo porque los estudios del cuerpo son una de las vertientes de los estudios culturales que ha cobrado más auge durante los últimos tiempos. Me parece que estamos en un momento muy creativo y fructífero para construir teorías, para discutir, para plantearnos el por qué el cuerpo se ha convertido en estos tiempos en un objeto científico. Como diría la historiadora de la ciencia Lorraine Dunston, ¿por qué ahora el cuerpo se ha convertido en la atención científica se ha puesto en el cuerpo? Entonces, me parece que es interesante y voy a empezar mi participación con esta idea de pensar el por qué el cuerpo a partir de la década de los 80 precisamente se convierte en este foco de nuestra atención. Baste hacer una revisión de la producción artística, de las expresiones sobre todo de la cultura popular en relación a las imágenes corporales que van apareciendo en la década de los 80. No solamente el interés es de la sociedad por el cuerpo, es también una respuesta que la sociedad ha tenido, ha sido sensible a esta preocupación que inicia una reflexión cultural importante sobre el cuerpo. Pienso yo, como lo dije hace rato, que si bien la corporalidad es un producto de la cultura históricamente determinado, también lo es la manera en que los académicos la estamos viendo, también es una mirada histórica definitivamente. Pensemos pues en las caderas estrechas, en las piernas largas, en los senos poco voluminosos, en los cuellos espigados, en estos cuerpos envueltos en payasitos con calentadores,
bandas en la cabeza y prácticas como la danza, la gimnasia reconstructiva y reductiva y los aeróbics, junto a las dietas, el naturismo, el vegetarianismo, que se convertían en los años 80 en la manera idónea para moldear la silueta. Pensemos también que la inquietud por el cuerpo se traduce en la necesidad de conocerlo y descifrarlo, y que además significa esto esclarecer las ansiedades que produce a los individuos el conjunto de relaciones que lo rodean y lo determinan. Es por esto que el malestar que causa el deterioro corporal, el envejecimiento o la lejanía respecto de los patrones de belleza es la misma desazón que acarrea la imposibilidad de incidir en los procesos sociales amplios. Bajo las actuales condiciones, lo único sobre lo que aparentemente tenemos acción es sobre nuestros cuerpos. Lo que lo constituye, lo que lo identifica, pues es el cuerpo que nos pertenece. Y este cuerpo, como decíamos también hace un rato, lo podemos reparar, lo podemos mantener, mejorar, moldear, hacerlo materialmente a nuestro gusto. De este modo, mantenemos la noción del cuerpo como el de una máquina. Esta máquina que en algún sentido nos ata como individuos al pensamiento moderno. Este pensamiento que separa el cuerpo de la razón, y que inevitablemente lo condena, nos condena a seguir pensando en él como un accesorio o como un instrumento. Si el cuerpo ha sido una constante en las preocupaciones de los seres humanos, es porque siempre ha estado ahí, como sustento del ser, como esa parte indescifrable e inconfesable que el pensamiento moderno hace patente. Curiosamente, al privilegiar la razón. El cuerpo ha estado presente, pero su separación del yo y del llamado espíritu no. Ese ha sido el trabajo del pensamiento moderno, escindir al sujeto y subordinar su carnalidad. En este sentido, en las sociedades contemporáneas, descifrar el cuerpo, las concepciones que tenemos sobre él y acerca de sus prácticas, se convierte en una metáfora de la necesidad de los sujetos por comprender las ansiedades que caracterizan nuestras sociedades. Interpretar lo que pasa por la corporalidad individual puede darnos la pauta para descifrar el confuso y complejo mundo actual. En los últimos años se han empeñado en esta búsqueda científicos sociales que advierten esa necesidad de entendernos como sujetos en el mundo que habitamos, y han recogido las incertidumbres colectivas tratando de interpretarlas y darles un sentido. Algunos esfuerzos disciplinarios llevaron al estudio de los sujetos y de las sociedades por rumbos más abarcadores, trascendiendo sus propias fronteras. Sin embargo, solo de manera tangencial se habían preocupado y se habían acercado al cuerpo. Tales estudios enfrentaban un problema de orden epistemológico, al mantener la separación entre cuerpo y razón, preservando la idea de una dimensión biológica del sujeto, distinta y hasta opuesta, expresada en el cuerpo, y otra espiritual y racional, pensante, expresada en la mente. Hacia la década de los 90, tanto en México como en otras latitudes, comenzaron a surgir algunos trabajos que colocaban ya el cuerpo en el centro de los análisis, con la firme intención de reconocer tanto su importancia en la definición de la subjetividad como la imposibilidad de comprender las sociedades desde la corporalidad de los sujetos, partiendo de la convicción de que el cuerpo es también una construcción cultural. Estas aproximaciones han dejado en claro la necesidad de elaborar herramientas teóricas que hagan estos acercamientos más fructíferos y que permitan una mayor comprensión de la corporalidad, pues esta noción del cuerpo como una construcción cultural también acarrea determinismos que en un momento dado remiten a anteriores limitaciones al dejar de lado la materialidad del cuerpo y su fisiología. ¿Cómo acercarnos entonces al cuerpo? ¿Cómo se debe entender el cuerpo? Y en todo caso, ¿cómo y por qué es que puede decirse que es un constructo cultural? ¿Por qué este constructo cultural llamado cuerpo atrae la atención de los científicos sociales? Bueno, en esta presentación
destaco la importancia de la corporalidad humana como objeto de análisis de los estudios culturales y enfatizo sus particularidades como un tema de interés fundamental para las sociedades contemporáneas. Por tanto, en la primera parte de este planteamiento, planteo algunas circunstancias sociales y reflexiones que han propiciado el interés por su estudio desde disciplinas como la antropología y la historia y desde la teoría feminista, pues en este caso la dimensión política que le ha impreso a los estudios sobre el cuerpo ha sido fundamental. Las investigaciones sobre el cuerpo y la corporalidad han llegado un tanto tarde a la academia en países de América Latina y en particular a México. Sin embargo, las propuestas temáticas y los enfoques teórico-metodológicos se reflejan en una producción considerable de publicaciones, tesis de grado, ponencias presentadas en algunos foros, grupos de investigación, lo que confirma y configura ya un vasto campo de estudio. Así, en el segundo apartado doy cuenta de algunos trabajos realizados en México y apunto algunas líneas de investigación y temáticas que futuros trabajos podrían abordar y que además se hacen necesarios bajo las actuales circunstancias. Finalmente, en la última parte de la presentación, intentaré discutir algo que ya estuve planteando hace un rato con los estudiantes de maestría y doctorado, que es la postura que concibe los eventos mentales y los eventos físicos como sucesos de distinto orden, lo que ha marcado los ejes de toda la indagación posible sobre el cuerpo, desde el punto de vista de las ciencias humanas y justamente la postura dicotómica que ve separado el cuerpo y la mente, oposición que logra expresarse en la cultura como elemento constitutivo del imaginario social. En este sentido me pregunto, ¿cuál es la manera de trascender este pensamiento dicotómico? ¿Cómo entender el cuerpo desde su materialidad sin menoscabo de las percepciones, las emociones y los sentimientos? ¿De qué manera apuntar a una concepción que no escinda al sujeto? Y para responder a tales interrogantes propongo una heurística, misma que ha guiado los trabajos que he realizado últimamente. Bien, yo les pediría que pensemos en la delgadez de los cuerpos, en la belleza, en la flexibilidad, en la agilidad para el trabajo y para el placer, que son las metas individuales de quienes toman el cuerpo en sus manos. Decidir sobre sus cuerpos es arbitrar sus propias vidas. Este es uno de los mensajes más importantes de una película que a mí me gusta citar cada vez que tengo la oportunidad, que ha sido emblemática de la década de los 80. Flashdance fue una película que se produjo en 1983, yo espero que la hayan visto en algún momento, si no pueden verla, y muestra lo que Alejandra Kollontai denominó en algún momento la mujer nueva y la moral sexual, que se pretende en este caso reconocer en las mujeres hacia finales del siglo XX. Estas mujeres poseedoras de un cuerpo que ellas mismas controlan. La protagonista de la película es una chica que arduamente trabaja para ganarse la vida desempeñando una labor antes solamente aceptada para los hombres, como es el oficio de soldador. Ella es soldadora. Vive sola, es independiente, no requiere la ayuda de nadie y por las noches baila en un bar para ejercitar sus rutinas. Su deseo es ingresar en una reconocida academia de danza y se somete a ejercicios y disciplinas férreas que ella misma diseña para mantener la elasticidad de sus movimientos y la firmeza de sus músculos. Exhibe su cuerpo sin falso pudor, ejerce su sexualidad libremente. Recuperar el cuerpo es recuperar el yo, tal como lo habían planteado las feministas en los 70. Esta nueva mujer es la que se hace a sí misma. ¿Por qué señalar la década de los 80 como el inicio de esta nueva mirada sobre la corporalidad? ¿Cuáles son las preocupaciones de las sociedades contemporáneas al respecto? ¿Cuáles son las exigencias de la sociedad actual que reposan en la corporalidad? Pues sabemos que el cuerpo siempre ha sido importante, como ya lo habíamos comentado, para las sociedades, pues a pesar de que hasta nuestros días se le considera como la materia inerte y prescindible que constituye a los sujetos,
los individuos finalmente somos nuestro cuerpo. No obstante, debemos enfatizar que la nueva mirada sobre el cuerpo desde nuestras sociedades contemporáneas es producto de los procesos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que marcaron el consecuente desarrollo de la humanidad. La preeminencia del capitalismo industrial y el estado de bienestar surgido de un importante crecimiento económico posbélico dieron paso a una dinámica en la que cobran importancia el gozo del tiempo libre, el hedonismo y el consumo desenfrenado, y en dicho contexto el cuerpo se convirtió en el espacio privilegiado para el disfrute, a la vez que refrendó su calidad como vehículo por excelencia de la individualidad moderna. Paralelamente, la crítica a estas formas de vida se reflejó en movimientos políticos que colocaron la atención social sobre el cuerpo de los sujetos, aflorando cuestionamientos tanto al control corporal de los individuos como a la intervención del cuerpo colectivo. El feminismo, las luchas raciales, las demandas de los jóvenes y la aguda crítica de quienes se pronunciaban por el regreso al comunitarismo y a la vida saludable y natural. De este modo, los años 80 inauguraron la noción del cuerpo como una hechura de sí mismo, convirtiéndose en uno de los objetivos personales más relevantes en las sociedades postindustriales. En un contexto de crisis e incertidumbres, el cuerpo de los sujetos representa algo más que sus capacidades físicas. Adquirió una importante significación para su propia existencia al tener la posibilidad de construirse a la manera en que les gustaría ser. La protagonista del film aquí narrado demuestra claramente que lo individual es responsabilidad del propio actor, disciplina corporal para el baile de la vida, esfuerzo y trabajo para lograr el éxito y la fama. Bajo un tipo de relaciones sociales en las que el Estado parece haber dejado el campo libre al mercado para ejercer poder y control sobre los individuos, no solo se promovía el ejercicio y la preparación física para lucir jóvenes, bellos y exitosos, lo exigía como una condición de felicidad. Indudablemente, la preocupación por el cuerpo y su apropiación ha significado un avance al considerar la identidad como un proyecto, a la vez que hace evidente la presencia del cuerpo como parte fundante de la subjetividad y subraya su carácter de producto social. Sin embargo, en su carácter de metáfora cultural, el cuerpo representa lo paradójico de las sociedades actuales, pues observamos un mayor control sobre él y hasta un desprecio por la carnalidad de los sujetos. Desde esta perspectiva, los años 80 significaron una apertura para el reconocimiento de la diferencia, para la aceptación del otro no heterosexual y no blanco, y en una sociedad que se presumía posclasista. La globalización y el Estado neoliberal propiciaron sociedades multiculturales y pluriétnicas en donde todos podríamos convivir, según lo diría Alan Turing. Se consentían, por ejemplo, las representaciones genéricamente ambiguas. Recuerden, en los años 80 proliferaron las imágenes del andrógino. Sin embargo, el modelo de mujeres y hombres que se hacen a sí mismos, jóvenes, bellos y exitosos, trajo nuevas formas de exclusión para quienes no lo adoptaron. Otras no tan nuevas se exacerbaron, dando paso a formas de discriminación por raza y por edad. Dar cuenta de estos procesos ha originado un campo de estudio que coloca en el centro de las reflexiones la corporalidad de los sujetos. Su desarrollo se ha alimentado de estudios clásicos, de los que solo mencionaré algunos para no alargar mucho esta presentación. Por ejemplo, las técnicas del cuerpo, que escribiera Marcel Mauss en 1934, y en el que argumenta sobre la noción de técnica corporal para nombrar los gestos codificados de una sociedad para obtener una eficacia práctica o simbólica. Se trata de modalidades de acción, de secuencias de gestos, de sincronías musculares que se suceden para obtener una finalidad precisa. Para este antropólogo francés, las técnicas corporales se refieren a los modos en los que los hombres, sociedad por sociedad y de un modo tradicional, saben servirse de su cuerpo. También tenemos los trabajos de Branislaw Malinowski, quien señalaba que la antropología
nació bajo el signo del evolucionismo entusiasta, de los métodos antropométricos y de los reveladores descubrimientos prehistóricos. Por ejemplo, otra antropóloga, Margaret Mead, en sus conocidas obras Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa y Sexo y Temperamento, afirmaba que los ritmos culturales son más fuertes y coercitivos que los fisiológicos y los cubren y los deforman. Así que no satisfacer una necesidad artificial y culturalmente estimulada puede producir más infelicidad y frustración en el corazón humano que el más riguroso cercenamiento cultural de las demandas fisiológicas del sexo o el hambre. Tenemos también, formando parte de esta discusión, que tiene que ver con la relación naturaleza-cultura muy típica de la antropología, a Lévi-Strauss, quien apuntaba en sus obras clásicas, las estructuras elementales del parentesco, que el hombre es un ser biológico al mismo tiempo que un individuo social, y añadía que negar la importancia a esta oposición podría limitar la comprensión de los fenómenos sociales. Tenemos también participando de esta discusión a los historiadores, y bueno, solamente los citaré rápidamente para no aburrirlos con tanto nombre. Pero tenemos historiadores como Peter Brown, como Aline Russell, como George Vigarello y fundamentalmente Thomas Laqueur, que han elaborado importantes acercamientos a la historia del cuerpo humano, desde temas como la higiene, la violación, la construcción social del sexo, la prostitución, la pornografía, el placer. En el mismo sentido han aparecido obras clásicas que han alimentado los estudios del cuerpo y que son fundamentales en cualquier revisión que hagamos sobre ellos, como es la historia de la vida privada de Philippe Ariès y de Georges Duby. Esta que es una obra colectiva que proporciona elementos interesantísimos. Tenemos también un trabajo histórico fundamental que ha servido como fuente básica para quienes nos dedicamos a esto, que es la obra de Michel Pfeiffer y Ramona Nadaf, que se llama Fragmentos para una historia del cuerpo humano, y en él se tratan son 3 tomos, diferentes temáticas y problemáticas en relación a esto. Pero junto a estos trabajos antropológicos y históricos tenemos, como ya lo señalé, los cuestionamientos feministas y el auge de los estudios de la mujer y de género. Tenemos las investigaciones que alimentaron estos trabajos de las feministas postestructuralistas, como fundamentalmente son los trabajos de Michel Foucault. Y, por ejemplo, en México, a partir de los años 70, se multiplicaron los estudios, no en términos generales, como lo acabo de mencionar en las obras de autores extranjeros, sino que ya están trabajando en función de la temática central sobre el cuerpo. Había trabajos que se dedicaban a tratar las enfermedades, la salud, la curación, la sexualidad, la medicina tradicional, pero resulta que en algunos de estos trabajos encontramos el libro el de los más importantes, un libro pionero que debemos leer quienes nos dedicamos a esto, que es el libro de Alfredo López Austin llamado Cuerpo Humano e Ideología. Es un texto interesantísimo de 1979, de los primeros textos que aparecieron, donde precisamente el antropólogo mexicano plantea la relación que tiene el cuerpo humano en términos de las sociedades tradicionales en México. Él hace una investigación en la sociedad mexica y cómo vincula esta corporalidad con el cosmos, y cómo nos plantea que esta relación entre cosmos y corporalidad tiene que ver con nuestras percepciones, con nuestros pensamientos, con los principios de nuestras acciones, que el cuerpo para las sociedades tradicionales es un elemento rector, es beneficiario y víctima de las pasiones, dice él. Para los años 80, otro tipo de trabajos también alimentaron este tipo de estudios, que van siendo cada vez menos disciplinarios y cada vez más en relación o más
con una perspectiva más clara de estudios culturales, son los que se produjeron en el contexto del Seminario de Historia de las Mentalidades de Lina hacia finales de la década de los 80, por ejemplo, los trabajos que realizó Solange Alberró o Pilar Gonzalvo, Sergei Gruchinsky, que hablan sobre la relación entre el cuerpo y la sexualidad en sociedades novohispanas, que son trabajos muy importantes y muy novedosos para su época. Como podemos ver, estos enfoques históricos y antropológicos retoman las representaciones del cuerpo humano y advierten estas imágenes performativas que proyectan los valores sociales y los sistemas simbólicos en la subjetividad de los individuos mediante las diferencias en códigos que las construyen. Veamos que la comprensión del cuerpo y su construcción conducen a otras preguntas y reflexiones, tales como de qué manera se entiende el ser humano, qué sentido tiene la vida y cómo puede construirla o modificarla a través del cuerpo, bajo qué cultura de género se construyen los cuerpos femeninos y masculinos. La historicidad de dichos interrogantes se muestra en los discursos acerca del cuerpo y la concepción o concepciones sobre él, en particular en la modernidad y en los procesos de legitimación del poder. Los estudios culturales en la actualidad tienen en el análisis del cuerpo humano uno de los principales motivos de reconocimiento subjetivo y cultural, y a uno de los más prolíficos escenarios de creación metafórica de que ha dispuesto la imaginación en todos los tiempos. Así, el cuerpo no es concebible como hecho objetivo, entre comillas, sino como un producto del proceso de materialización a partir de un conjunto de prácticas y elaboraciones discursivas que solo caben interpretarse a la luz de los temores, los conocimientos, los intereses, los tabúes y las imaginaciones de cada época. Efectivamente, cada época, sus prácticas y sus discursos han producido y han definido una determinada corporalidad susceptible de ser descifrada. Al mismo tiempo, esta visión de la materialidad del sujeto pone de manifiesto una determinada concepción de la sociedad. En cada sociedad y contexto cultural, la corporalidad tiene un itinerario ya definido, para lo cual hay fórmulas y saberes, desde los más sofisticados y científicos, elaborados por los intelectuales, por los especialistas, hasta los más cotidianos y más populares que pasan por los mitos, las tradiciones y los rituales. Como hace un rato platicábamos en la otra conferencia, estos modelos que son eminentemente históricos y culturales, pues son los que nos determinan en cuanto a nuestra aceptación o nuestra autoaceptación hacia nuestro cuerpo y hacia el cuerpo de los demás. Me parece que es fundamental entender esta dimensión histórica de la corporalidad, porque cada sociedad requiere de un tinte particular para los cuerpos, porque su puesta en escena presupone la representación estética adecuada, anticipando los comportamientos, el aspecto externo, los géneros, las edades, la figura, las percepciones o estilos de vida y la particular relación con los otros, lo mismo que con el poder, la muerte y la naturaleza. Como ya he argumentado antes, en las disciplinas antropológicas el cuerpo siempre ha estado presente, sobre todo si atendemos a la antropología como el estudio del hombre y en ese sentido de su cuerpo. No obstante, el cuerpo deviene tema político en la medida en que la lucha feminista gana espacios y propicia que las mujeres adquieran control sobre su fertilidad y discutan el cuerpo y discutan sobre su derecho al aborto reclamando su expropiación. Las feministas recuperaron el cuerpo como prioridad para sus análisis sobre las relaciones entre mujeres y hombres bajo el patriarcado y desde el análisis del poder y del género explicaron la manera en la que sus cuerpos son concebidos en el discurso científico. Del mismo modo que hemos recuperado a teóricos antropólogos e historiadores desde la más tradicional postura de la antropología y la historia, me parece que es importante mencionar algunas teóricas feministas que han abordado a los estudios del cuerpo
de manera fundamental. Tenemos los trabajos de Susan Bordo, tenemos los trabajos de Evelyn Fox Keller, Moira Geitens, Elizabeth Gross, quienes analizaron la diferencia de la ciencia moderna hacia el cuerpo a partir de una crítica al dualismo del pensamiento cartesiano que ubica en el centro a la razón. Sin embargo, la dicotomía mente-cuerpo ha estado presente en el pensamiento occidental desde Platón hasta Bacon, lo cual se ha traducido en la separación de la experiencia humana en una esfera corporal y en una espiritual. Esto lo discutimos de manera un poco más amplia y profunda hace un rato, pero me parece que además de los filósofos que ya mencionamos hace rato, estas feministas son las que han aportado al desmantelamiento de esta dicotomía cuerpo-mente, naturaleza-cultura, femenino-masculino, planteando la complejidad de la relación y planteando también que la principal dicotomía que ha determinado la separación, la diferenciación entre hombres y mujeres, y no solamente separación y diferenciación, sino también digamos que la desigualdad o la inequidad entre ambos, ha sido la construcción de esta diferencia sexual. Hacia esa discusión se han encaminado diversos trabajos que han tratado este cuestionamiento. Me remito a autoras también como Anne Fausto Sterling, autoras como Teresa de Lauretis, como Judith Butler, que son teóricas feministas que han planteado la importancia de desmantelar esta dicotomía y han abonado a lo que ya mencionábamos también, que es la teoría queer, una perspectiva que ha permitido desestructurar todas estas dicotomías. Gracias al planteamiento de la teoría queer podemos reconocer no solo la ambivalencia, sino la ambigüedad, que es lo que tendríamos que tomar en cuenta cuando hablamos del cuerpo en términos no de esta separación naturaleza-cultura, cuerpo-mente, sino de una manera y de una mirada mucho más compleja. De esta manera, abrevando de todas estas miradas y estas tendencias teóricas y disciplinarias, se abre un nuevo campo de estudio. Como ya decíamos hace un rato, a partir de la última década del siglo pasado, las investigaciones sobre el cuerpo intentaron trascender los estudios empíricos, que estudiaban el rol activo que juega el cuerpo en los regímenes contemporáneos. Las preocupaciones viraron hacia el cómo los individuos a lo largo de la historia y en todos los caminos de la vida han negociado continuamente las limitaciones y las posibilidades de sus experiencias corporales. El cuerpo emergió entonces como un sitio para actos de resistencia y rebelión, así como de control extremo. Por ejemplo, prácticas como las restricciones del vestido religioso o el uso del velo, que a primera vista parecen represivas y restrictivas, para muchas mujeres significan un espacio de los intentos de las mujeres por darle sentido a sus vidas. Cuando las mujeres confrontan los discursos culturales que las instruyen en su inferioridad corporal y aquellas que les presentan posibilidades reales para apropiarse de su cuerpo, se crea una brecha entre el cuerpo defectuoso y el cuerpo como un objeto a ser remodelado. El desacuerdo se transforma en un activo proceso desde el cual las mujeres se comprometen con sus cuerpos como un objeto para trabajar y hacer feminidad, entre comillas. Lo decíamos hace un rato con la cirugía cosmética, ¿no? Explorar las luchas de las mujeres con los discursos culturales de la belleza femenina y sus ambivalencias por decidirse a tener sus cuerpos alterados quirúrgicamente ha propiciado el surgimiento de una armazón teórica que permite comprender las prácticas corporales como la cirugía cosmética como parte de un proceso de objetivación del cuerpo femenino y como una oportunidad para ser un sujeto corporeizado o encarnado. Otra vertiente de estudios sobre el cuerpo es aquella en la que la atención se ha trasladado desde las prácticas más frívolas de la corporalidad a las posibilidades simbólicas de subvertir normas culturales de género, por ejemplo, a través del cuerpo. Se argumentó que prácticas como el transvestismo, la transexualidad
rompen o subvierten la homogeneización de las normas culturales del género. Las construcciones del cuerpo femenino o del transvesti masculino son los orígenes potenciales del género en disputa, como lo llamaría Butler, precisamente porque ellos alteran nuestras concepciones normativas de la apropiación del cuerpo femenino o masculino y proporcionan inspiración para un cuerpo político transgresor. Sin embargo, esas prácticas pueden en sí mismas apuntalar las nociones de la feminidad, en el caso de las drag queen, y no necesariamente ser sujetos de un proceso de transformación, creando así ciertos espacios simbólicos que dan la posibilidad para experimentar con identidades alternativas, lo que ha propiciado que muchas feministas académicas vislumbren la existencia de una teoría postfeminista sobre el cuerpo. Decíamos pues que la teoría queer de reciente surgimiento ataca todas las formas de pensamiento binario, incluyendo todas las formas de dualismo del sexo y del género. La hipótesis de que hay dos géneros, los cuales están invariablemente definidos por los genitales, está desterrada a favor de una visión que trata todos los cuerpos como un relato, un texto o una actuación de género, performance. La teoría queer, pues, arremete contra el centrismo hegemónico de la heterosexualidad y somete la iconografía homosexual a la crítica cultural de la modernidad tardía. En México tenemos también trabajos sobre teoría queer que han intentado, desde el análisis de la corporalidad, desmantelar estas dicotomías y estas imposiciones que vienen o que devienen de la heterosexualidad. Tenemos trabajos como los de Guillermo Núñez, que seguramente los conocen, de Gloria Careaga, de Marina Castañeda, de Raúl Balbuena, de Mauricio List. Y en esta línea de la sexualidad y el cuerpo también encontramos los trabajos de Rocío Córdoba, María Eugenia Dubater sobre cuerpo y migración, y nada más por citar solamente algunos de ellos. Tenemos también que en la configuración de este nuevo campo de estudio, diversas han sido las posturas teóricas que han influido de manera puntual en estas investigaciones. Ya mencionamos la influencia de los textos Foucaultianos, en particular la historia de la sexualidad, el nacimiento de la clínica, Vigilar y castigar, Los anormales, solamente por citar algunos. Pero también están los trabajos que merece la pena mencionar de David Le Breton, que han sido puntuales en y han sido señeros en la investigación que se hace en México. Textos como Antropología del cuerpo y la modernidad, Adiós al cuerpo, como les mencionaba hace un rato, La sociología del cuerpo. Y son también significativos los aportes de Irving Goffman, sobre todo la presentación de la persona en la vida cotidiana y el estigma. Creo que en México podemos reconocer entre los estudios sobre el cuerpo de manera fundamental todos estos estudios que abrevan de las posturas Foucaultianas, del feminismo postestructuralista, pero también toda esta vertiente que deviene del interaccionismo simbólico. Creo que son los trabajos más sobresalientes, y también tenemos trabajos que abordan la temática desde la fenomenología, y creo que son los menos. Textos como el de Aida Isaacson-Kogan, titulado, creo que es del 86, Cuerpo y persona, que es un trabajo muy importante, también muy influyente. Y bueno, para citar las obras nacionales, que me parece que es importantísimo tenerlas en cuenta, hace rato también les mencionaba el trabajo de Margarita Vaz, que es uno de los pioneros de esta nueva época, ¿no? Digamos, ya citamos a Alfredo López Austin como un pionero en los trabajos, en las investigaciones sobre el cuerpo, hacia finales de la década de los 70, pero me parece que en la nueva época, por llamarlo de alguna manera, hacia 1996 aparece un libro que se llama Las metáforas del cuerpo, y es un trabajo que se hace a partir de una investigación con jóvenes bailarinas de ballet, quienes manifestaban desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia,
Hay otros trabajos también de estos años, en el 98, de Antonella Faghetti, que se llama Tezonhuehue, el simbolismo del cuerpo y la naturaleza. Y este es un trabajo interesantísimo porque ella retoma los trabajos de la antropóloga francesa Françoise Héritier, que trabaja todavía recuperando de las sociedades tradicionales toda esta idea de los humores, del calor, del frío, de los fluidos corporales, la sangre, la menstruación, el semen, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso trabaja ella y hace un trabajo muy interesante en sociedades de la Sierra Norte de Puebla. Tenemos otros trabajos que abordan la cuestión del cuerpo desde la psicología y la historia, como son los de Sergio López, los de Oliva López también, que son trabajos interesantísimos, fundamentales, que son sobre, el de Oliva López sobre la historia del himen en México. Es un trabajo realmente interesante y ha publicado varios libros, uno que se llama La costilla de Adán y algo así, no me acuerdo el título, pero eso es más reciente, pero los trabajos de ella son interesantes, repito, desde la historia y la psicología y con perspectiva de género. Tenemos los trabajos también de Laura Cházaro y Rosalina Estrada. Ellas tienen un texto colectivo también producido en 2006 que se llama Los umbrales del cuerpo y que es un trabajo también colectivo, pero que retoma desde la historia temas muy importantes como los monstruos, la monstruosidad en el siglo XIX, retoman el parto a partir de cómo se va introduciendo la ginecología en nuestro país, cómo cambian las prácticas corporales de las que hablamos hace rato y que espero me dé un poco de tiempo de hablar, pero de cómo van cambiando las prácticas corporales. Precisamente en el parto es un acto muy significativo porque después de haberse practicado de alguna manera las mujeres de pie, con parteras, con comadronas, la introducción de la ginecología en nuestro país hace que haya cambios en las prácticas de una manera fundamental. Ahora ya las mujeres tienen que acostarse en la posición ginecológica, los médicos tienen que trabajar de cierta manera, etcétera, ¿no? Usando forceps, hay un trabajo interesantísimo sobre el uso de los forceps en el siglo XIX, etcétera. Hay un trabajo de reciente publicación que es el de Olga Sabido, que se llama El cuerpo como recurso del sentido, en el que se habla sobre el cuerpo como un auténtico e infalible recurso de sentido que marca zonas de familiaridad y de extrañeza entre los seres humanos. Bueno, habla del cuerpo como frontera, por supuesto. Tenemos los trabajos de Alfredo Nateras que realmente son importantes en términos de prácticas corporales, ¿no? El tatuaje, el piercing en los jóvenes. Y bueno, me falta comentar en esta breve y rapidísima revisión cómo a partir de que en 2002 se publicó un libro llamado Cuerpo, Representación y Poder, México en los albores de la Reconstrucción Nacional, se dio en México un primer intento por aglutinar a los estudiosos del cuerpo en un congreso internacional que se llama Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades. Bueno, esto es un poco de publicidad, es un poco de anuncio, pero también es un poco de reconocimiento a las personas que han trabajado en este proyecto que ya lleva del 2003 a la fecha, que es un proyecto muy ambicioso porque hemos organizado ya 5 congresos, vamos para el 6º, donde hemos invitado personalidades muy importantes en los estudios del cuerpo, ya algunas de ellas las hemos mencionado, pues nos han acompañado David Le Breton, ha estado Nayef Yeya con nosotros, ha estado Alfredo Nateras, ha estado Tomás Laquer, ha estado Teresa de Lauretis, o sea, gente que nos ha venido a enriquecer en términos teóricos, en términos académicos y que ahora está dando paso a que podamos ya presentar en los próximos congresos producciones propias, producciones mexicanas como las que ya mencioné, y como fruto de estos encuentros hemos tenido también publicaciones como
como uno de los primeros libros que sacamos en el 2007 que se llama Pensar el cuerpo, otro texto del 2008 que se llama Registros corporales hacia una historia cultural del cuerpo humano, del 2008, Disciplinas y prácticas corporales, que es un librito que hace rato les estaba comentando a los jóvenes de la maestría, que es del 2010, un texto que salió en la Universidad de Barcelona con el título de la cirugía cosmética, un desafío a la naturaleza, transformaciones corporales, la etnocirugía, y un nuevo libro del 2011 que se llama La cirugía cosmética, un desafío a la naturaleza. O sea, son producto de este proyecto que hace un rato, cuando presentaron mi participación, mencionaron un proyecto apoyado por CONACYT, a partir del cual se han dado todas estas iniciativas y que ha sido muy interesante poder trabajar desde esta perspectiva. Considero, pues, después de esta revisión muy rápida, que actualmente, y gracias a este tipo de trabajos, proyectos, eventos que se han realizado, se ha movilizado un poco la reflexión de la sociedad mexicana, y ya se empieza a conocer más ampliamente el problema, por ejemplo, del tráfico de personas, ¿no?, vinculado a estas cuestiones del cuerpo. No solamente como en su uso de fuerza de trabajo, sino como parte del comercio sexual y la pornografía. Y me parece que esta es una temática que está pendiente de abordar por los estudios que se han hecho. Pienso también que hace falta fenómenos como el table dance, las call girls, o todo este tipo de prostitución masculina, transexual. Pienso que hay temas que todavía están esperándonos a que las nuevas generaciones vengan a apuntalar estas investigaciones, sobre todo quienes están entrando a los estudios culturales. Me parece que hay una beta muy importante en lo que concierne a la cuestión del impacto que tiene el tráfico de órganos, por ejemplo, ¿no?, que no solamente estamos hablando de procesos de donación o de acciones altruistas, sino estamos hablando de un verdadero mercado y de un comercio de los órganos y de los cuerpos. Bueno, hacen falta también reflexiones, a pesar de toda la que hay, sobre violencia sexual y sobre la violencia ejercida por los grupos militares, por los ejércitos, etcétera, mirados desde la corporalidad de los sujetos. Hacen falta también trabajos que aborden la cuestión del dolor, del sufrimiento, que está impreso en la piel y en la memoria. De esto encontramos en Argentina, ahora que fuimos a principios de mes, en el Congreso Latinoamericano, trabajos que han recuperado precisamente esto que estoy mencionando, el dolor que se imprime en la memoria, las víctimas de los golpes militares, de la guerra, del narcotráfico en Colombia, por ejemplo, de las represiones de los estados a los estudiantes, por ejemplo. O sea, hay toda una venta que todavía tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar también, por ejemplo, la inexistencia del cuerpo en casos de los desaparecidos. Tenemos que reflexionar sobre la muerte, sobre el cadáver, sobre la fragilidad de la vida que nos permite, pues, hacerlo desde la corporalidad de los sujetos. Los cuerpos fragmentados, que es algo que nos tiene realmente todos los días preocupados. Hace rato platicábamos en el pasillo sobre esto. La ausencia del rostro y los procesos de desidentificación de los cadáveres. Esto es algo que me parece un fenómeno macabro, sí, pero también que es necesario abordar, cómo se da esa desaparición y esa desidentificación de los sujetos a partir de que se les desfigura el rostro, ¿no? Hay que trabajar más sobre el lenguaje y el cuerpo, algo que hablábamos también hace rato, ¿no? Bueno, esto es todo lo que hemos avanzado.
yo traigo una tercera parte que es un poco repetir la plática de hace rato, de cómo todos estos trabajos nos han llevado, y lo voy a decir de una manera mucho más rápida para ya no alargar más, cómo abordar el problema del cuerpo como un problema de investigación, cómo pensar el cuerpo más allá de su carnalidad o de su concepción como biología, cómo abordar el cuerpo también más allá desde la noción de que el cuerpo es una construcción cultural, cómo acabar con estos esencialismos biológicos y culturales, cómo pensar en el cuerpo de una manera mucho más flexible, de una manera también mucho más compleja. Y lo que hemos encontrado, lo comentábamos hace rato, es que podemos acudir, podemos ampararnos y adoptar el giro practicista, y entonces recuperar para los estudios del cuerpo la noción y el papel central de las prácticas corporales como unidad de análisis. Esta es una propuesta que hemos estado trabajando en el seminario de la ENA, con los tesistas que tenemos allá. Me parece fundamental también retomar planteamientos de las feministas, en particular de Judith Butler, cuando se refiere a la materialización de los cuerpos, como este proceso más que constructivista, sino materializador a partir de prácticas, discursos, representaciones. Plantear que esta materialización del cuerpo es un proceso que tiene efectos discursivos sobre la corporalidad, ver estos efectos de las prácticas corporales y de la performatividad, decíamos, de estas prácticas que se reiteran constantemente y que van definiendo los cuerpos, modificándolos. Yo les comentaba hace un rato que con la idea de poner en práctica las prácticas corporales o utilizarlas o usarlas como una categoría útil para mi análisis, pues he trabajado sobre cirugía cosmética, que eso me ha permitido de manera mucho más clara advertir cómo un tipo de prácticas corporales reunidas en lo que yo he llamado también un dispositivo corporal, me permite entender un conjunto de prácticas médicas, de belleza, etcétera, que van modificando los cuerpos y van materializándolos en términos de transformarlos, ¿no? O sea, la cirugía cosmética transforma los cuerpos. Decía hace un rato, no solamente cambia la nariz o aumenta el volumen de los senos poniendo implantes o de los glúteos, también transforma a partir de operaciones de reasignación sexual, y en ese sentido hay toda una materialización de los cuerpos. Pero no solamente, les comentaba a los jóvenes, no solamente es en este caso tan claro y tan evidente, pensemos también en los discursos que también van materializando los cuerpos, los discursos de los medios de comunicación, les ponía yo el ejemplo de los discursos de buenas maneras que ya no se usan, pero ahora se llaman libros de autoayuda, por ejemplo, ¿no? Los libros de Gaby Vargas que se venden en Sanborns como pan caliente, y entonces ahí vemos cómo nos vamos definiendo como sujetos y nos vamos materializando corporalmente. Bien, yo les decía también hace un rato, quiero no ser repetitiva para no aburrirlos, pero decía yo que estas prácticas corporales tienen que verse en sus dimensiones de biopolítica y de biopoder, o sea, qué impacto tienen en los cuerpos de los individuos en términos individuales, en términos personales, pero también qué impactos tienen estas prácticas corporales en términos biopolíticos. Yo les ponía el ejemplo de la etnocirugía cosmética, que tiene como finalidad transformar los rasgos étnicos, llámese los ojos oblicuos, llámese la nariz mestiza, llámese los labios delgados para convertirlos en labios como los de Angelina Jolie. O sea, todo esto son prácticas que van también teniendo una dimensión biopolítica, porque finalmente el mandar modelos, el enviar
modelos hegemónicos de belleza, de corporalidad, lo que está haciendo es generar una homogeneización de estos cuerpos que al final van a redundar en una discriminación para todos aquellos que no alcancen las características impuestas por este modelo. Las prácticas corporales, como yo les decía hace un rato, yo les decía, no son, sino que están y forman parte del medio que las produce. En ese sentido son históricas. Las prácticas corporales perdonen que por estar adelantándome ya me perdí. Bien, decíamos, las prácticas corporales podríamos clasificarlas en varios tipos, también se los dije hace un rato. Son prácticas de disciplinamiento del cuerpo, como son la gimnasia, la medicina, la educación física en particular. La de los patrones estéticos, que tiene que ver con la raza, con las prácticas de belleza, con la moda. La de las prácticas de la sexualidad, alguien me preguntaba por ahí también sobre esto, que tiene que ver con las identidades sexuales, con la pornografía, con la prostitución, con el comercio sexual, con el tráfico de personas. Las prácticas de la violencia, que son prácticas de mortificación, de tortura, de guerra, son prácticas que violentan los cuerpos. La referida, también hay unas prácticas que podemos referir a la subversión, a la disidencia y a la protesta. Hay sujetos que se desnudan, pues el desnudo como una práctica subversiva, etcétera, ¿no? Me parece que cada una de este tipo de prácticas corporales nos van a permitir encontrar formas de acercarnos a lo corporal más allá de el cuerpo mismo como carnalidad, como esencial en su esencia biológica o en su esencia cultural. Y finalmente, para concluir esta presentación, y como a manera de colofón, pienso que esta materialización de los cuerpos nos tiene que llevar a la concepción del cuerpo de una manera distinta, a una concepción del cuerpo como complejidad, a una concepción del cuerpo donde no lo ubiquemos en el polo de lo biológico, lo natural, ni en el polo de lo cultural o lo producido. El cuerpo, desde la complejidad como lo estamos planteando, tiene que ser un continuum entre biología y cultura. O sea, no podemos encontrar, al menos yo no he encontrado las fronteras claras entre la biología y la cultura. ¿Dónde termina la biología? ¿Dónde empieza la cultura? En este sentido es que yo estoy proponiendo que veamos al cuerpo de una manera más compleja. Y si es así, como podemos suponer, no es desde una sola disciplina que vamos a poder abordar los estudios del cuerpo. Por eso me parece fundamental que en una maestría y en un doctorado en ciencias sociales, culturales, socioculturales, aborden este tipo de temáticas, porque finalmente son temáticas que algunos le llaman de frontera, son temáticas novedosas, problemáticas que se nos presentan en las sociedades contemporáneas y que no es posible pensarlas desde una sola disciplina. Creo que aquí la transdisciplinariedad nos viene obviamente a complicar el panorama, definitivamente, pero creo yo que será más fructífero el acercamiento. Y finalmente, para concluir, les voy a leer una cita de Foucault que recuperé de su libro El cuerpo utópico, de su artículo, que es un articulito, y que dice: el cuerpo humano es el actor principal de todas las utopías. Gracias. Doctora, ¿nos podrás platicar un poquito de este trabajo que derivó en el documento Transformaciones Corporales, que es la endocirugía?
¿Cómo se realizó este trabajo y cuáles fueron sus hallazgos más interesantes? Bueno, este es un trabajo de los que más me gustan porque estos trabajos es el tipo de trabajos que salen sin que te lo esperes, ¿no? Un poco como salió para mí y como les comentaba hace rato, cómo fui hallando el cuerpo en medio de... yo buscaba otra cosa y el cuerpo me aparecía. Igual pasó con la etnocirugía. Yo estaba con esta idea de poner en uso la categoría de prácticas corporales y empecé a trabajar con cirugía cosmética, pero en las búsquedas me encontré que hay toda una vertiente dentro de la cirugía cosmética que está encaminada a la transformación de los cuerpos étnicos. Así le llaman los médicos. O sea, es interesante porque yo no le puse el nombre, sino que los médicos le llaman cirugía cosmética para pacientes étnicos. Y esto me llamó mucho la atención porque dije, bueno, a ver, yo puedo entenderlo así, pero quiero ver cómo lo están planteando. Y bueno, fue una sorpresa encontrarme cómo los médicos mismos hacen una clasificación de sus pacientes a partir del tipo de nariz que tienen, del tipo de piel, del tipo de labios delgados como los labios judíos, la nariz judía. Voy a usar términos que usan los médicos, pero porque luego en alguna presentación alguien me reclamó mucho porque me dije, ¿cómo estudias eso y hablas así? Pero es que necesito hacer uso de los términos que hay, pero los médicos así lo denominan. Nariz judía, labios judíos, nariz étnica nuestra nariz mestiza es una nariz muy complicada según los médicos, ¿no? No cicatriza, tiene la piel muy gruesa, tienen que encontrar un cuchillo y un martillo especial para pegarle y desgastar el hueso porque es muy duro. La etnocirugía es esa cirugía, repito, que va destinada a cambiar los rasgos como los ojos oblicuos en las japonesas, que es muy común ya, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y a mí lo interesante, lo que se me hizo interesante de esto es cómo en las sociedades contemporáneas, cuando se habla de multiculturalidad, cuando se habla de aceptación de la diversidad, cuando se habla de sociedades pluriétnicas, hay todo un proceso para modificar las corporalidades hacia los modelos hegemónicos, porque la gente también se blanquea la piel, la gente también se tiñe el cabello, ¿no? En la Ciudad de México, en las clases medias, ustedes van a las 10 de la mañana a un restaurante pues, de Polanco, de las zonas clase media alta, y van a encontrar a todas las mujeres con el cabello teñido de rubio. Entonces, todo esto es muy interesante de cómo hay toda una, pues por un lado un discurso de multiculturalidad, de aceptación al otro, pero por otro hay prácticas que nos demuestran todo lo contrario. Entonces, este trabajo sobre etnocirugía me resultó muy interesante por esta razón, ¿no? Y finalmente en este trabajo yo a lo que llego a una conclusión un poco extraña, no sé qué les va a parecer a ustedes, pero retomando la categoría de García Canclini, yo propongo que hay híbridos corporales, porque finalmente no solamente las mujeres y los hombres con rasgos étnicos se cambian, los rasgos se blanquean, ¿no? También, o sea, los rasgos de los labios gruesos, por ejemplo, que corresponden a un tipo racial, ¿no? También las mujeres de piel blanca pues se ponen botox en los labios para engordarlos o silicón. Se aumentan los glúteos, que es un rasgo también característico, un rasgo racial. Entonces lo que se está generando es un híbrido corporal, porque finalmente a la hora de transformarse, pues, tampoco las mujeres orientales quedan como occidentales, quedan bastante raritas, ¿no? Y las mujeres mestizas también quedan bastante raritas, y sobre todo si hay que estar arreglándose la nariz constantemente porque se cae, porque no queda bien, porque no sé qué, porque ahora ya no me arreglo la nariz, ahora me arreglo otra cosa. Entonces hay una mezcla de rasgos interesantísima que genera lo que yo llamo híbrido corporal a falta de un nombre mejor, ¿no? Que lo que se me ocurrió, pues, ¿no? Pero sí es un trabajo muy interesante, sobre todo
porque yo les comentaba hace rato, para mí es un tipo de, revisando los discursos de los médicos, ellos dicen que ellos no quieren acabar con los rasgos étnicos, ellos no quieren cambiar los rasgos étnicos, solo quieren mejorar la apariencia. Entonces yo digo, eso es eugenesia, ¿no? Pero claro, de otro tipo, pero están mejorando la raza a partir de las operaciones. Y claro, ahí está encerrado también un alto grado de discriminación y de autodiscriminación, ¿no? Como yo digo, el racista que todos llevamos dentro, ¿no? Finalmente. Buenas noches. Me estaba acordando de unas prácticas que se hacen en psicología, ¿no? Me hizo recordar la imagen del hombre de Vitruvio, que es pues un ser humano muy pleno dentro de un círculo, un cuadrado. Entonces me acordé, por ejemplo, que recomiendan la estimulación temprana para los bebés, para que desarrollen sus neuronas y sean más inteligentes. Cuando son bebitos no tienen definidas los rasgos, las extensiones de sus brazos, no tienen definidas la superficie de su piel. No se nos hace obvio, pero para ese entonces todavía es un círculo que no tiene 5 extremidades. Entonces les dicen a los papás, cuando nace el bebé, pronto, no dejen pasar mucho, soben todo su cuerpo, cada superficie de su piel, todo, porque de ese modo ya va a conformar una imagen corporal. Entonces ya tiene avanzado el primer terreno, ya no tiene que descubrir que tiene pies, porque se le pasan viéndose los pies y chupándolos. Entonces, bueno, tóquenlo todo, va a establecer una superficie de lo que es su ser, hasta dónde siente, y bueno, ya a partir de ello va a ser más inteligente, ¿no? Entonces, me parece muy bonito el título, Descifrar, porque básicamente es lo que vienen a hacer los seres nuevos, ¿no? Esta tierra, descifran cuáles son sus alcances, pues no, todavía no son hombres, les enseñan de algún modo, pues bueno, aprendemos. Es todo, gracias. En el marco teórico o histórico que plantea hace falta una referencia que incluso yo lo he comentado con Laura Cházaro. Laura Cházaro. Sí, digo, es mi amiga, y Frida Warbush también. Y las tengo en las dos anotadas, me las salté. Sí. También las reflexiones del cuerpo en México empiezan desde la literatura, con Farebuf, de Salvador Elizondo. Por otro lado, me parecería interesante cómo vuelve operativo el concepto de biopoder y biopolítica de Foucault, porque el mismo Foucault, que es una idea que dejó en el tintero porque se murió en el 84, está planteando que la condición para que exista una biopoder o biopolítica es el liberalismo, ¿no? Y en México no experimentamos un liberalismo. Desde el siglo XIX se quedó como una utopía, y el mismo Charles Hale habla de que se impuso el positivismo. Entonces tenemos en México un Estado fuerte, y eso entra en contradicción, me parece paradójico, con la política de biopoder, ¿no? Como lo vuelve operativo. Tiene usted los trabajos del Estado benefactor, creo que los he leído. ¿Cómo? La última no la escuché. Tiene usted trabajos sobre el Estado benefactor y el papel de la mujer en este Estado, ¿no? Sí. Bueno, sí, cuando yo hablaba precisamente de este trabajo sobre los forceps, me refería al trabajo de Frida. Ella tiene un trabajo, tenemos en este librito que yo comentaba, que es un libro colectivo que se llama Registros Corporales, ella tiene un trabajo sobre, ella tiene un trabajo ahí sobre los monstruos, y en el libro Los umbrales del cuerpo tiene el trabajo sobre los forceps. Y claro, Laura Cházaro, por supuesto, también, sí. Bueno, yo no sé si capté bien la idea sobre la biopolítica y el biopoder que me estabas planteando. Yo creo que me parece que se puede operativizar un poco como lo planteé, ¿no? La idea del biopoder, todo este trabajo que hay sobre el cuerpo, yo decía desde las prácticas del disciplinamiento. O
sea, la gimnasia, la medicina misma, la educación física es el ejercicio del biopoder. Y como algunos de estos tienen implicaciones biopolíticas, es decir, al cuerpo colectivo. O sea, yo les decía hace un momento en la plática, pues la etnocirugía, la cirugía cosmética, como se está practicando ahora, como está generando modelos de belleza, un poco pensando en el hombre vitruviano, porque los médicos cirujanos dicen, cuando yo les pregunté cuál era su estándar de belleza o para ellos qué era la belleza, ellos recurren al hombre vitruviano, a esta idea muy de Leonardo da Vinci, ¿no? Es muy interesante. Hablan del equilibrio, hablan de todo esto, pero cuando ves a sus pacientes, pues nada de equilibrio, ¿no? O sea, finalmente quedan como, pues, algunas, no creo que todas, pero hay muchos que quedan bastante desequilibrados en términos de físicamente aparente, ¿no? Entonces yo creo que como se está planteando la cirugía cosmética y esta imposición de modelos, que yo creo que afortunadamente ya empieza a haber un descenso en el auge de la cirugía cosmética, pues se está volviendo en una biopolítica. O sea, esto de la etnocirugía es una biopolítica, imponer modelos de belleza, estándares que se vuelven en discriminación para la gente que no tiene esos modelos, me parece que tiene rasgos de biopolítica, y un poco así es como yo lo operativizo. No sé si era por ahí el comentario. Más o menos. Muy bien. Hola, yo quisiera saber si conoces algo sobre la pandroginia. ¿La qué? Pandroginia. ¿No? No. Okay, gracias. Si nos los comentas sería bueno. Bueno, es que hay un cantante de rock industrial que junto con su novia tuvieron esta idea de, por ejemplo, él se puso senos y ella se operó la nariz como para parecerse más uno al otro, como ser una pareja que, no sé, como ideal, ¿no? Que fueran iguales físicamente. Ah, muy bien. No lo sabía. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Okay. Bueno, entonces agradecemos su presencia a esta conferencia magistral, le agradecemos a la doctora Muñiz y que pasen muy buenas noches.